¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no somos tantos los que salimos a protestar, los que salen a protestar? ¿Por qué hay tanta aceptación mansa? Y tiene que ver con el miedo. O sea, acá no voy a decir nada nuevo. El miedo es una herramienta de dominación importantísima que ha sido blandida por los poderes a lo largo de la historia desde los comienzos mismos de la civilización. O sea, entonces, el miedo es constitutivo. Lo hablamos en el primer programa, aquel de mayo, y dijimos cómo es que el miedo logra la dominación, porque cómo lograron que le temamos a algo que no es temible. La gente no teme en función de la estadística, en función de la probabilidad matemática que tiene algo de ocurrir. La gente teme, o se reduce la probabilidad matemática a la posibilidad lógica. La posibilidad lógica es siempre sí o no. Digamos, es posible lógicamente, vamos a decir así, latamente, una definición sería así, es posible lógicamente todo estado de cosas que se propone en un enunciado no autocontradictorio. Entonces, eso es lógicamente posible. ¿Va a llover dentro de 5 minutos? Es lógicamente posible. ¿No va a llover dentro de 5 minutos? Es igualmente lógicamente posible. Ahora, eso no quiere decir que haya un 50% de probabilidad de lluvia. La probabilidad matemática es otra. Un día como hoy, soleado y despejado, la probabilidad de lluvia debe estar en el orden del 2 o 3%. ¿Me explico? Pero cuando vos decís llueve o no llueve, la reducís al 50% ilusoriamente, imaginariamente, no matemáticamente al 50%. Si yo te digo a vos que hay una posibilidad en 5.400.000 de que un vuelo termine en catástrofe, vos decís, bueno, me subo al avión tranquilísimo porque tengo más probabilidad de estrellarme con el auto que, ¿no? O sea, es más probable que me estrelle con el remis de acá hasta Ezeiza que en el avión después. Claro. Está a 20.000 metros de altura. Pero la gente no piensa así. La gente cuando está frente al avión no piensa, este es uno en 5.400.000. Piensa, este llega o no llega. Esgrime ahí las dos posibilidades lógicas, entonces teme al 50%. A la gente le han hecho creer que se contagia o no se contagia, y que si se contagia se muere o no se muere. Entonces, manejando dicotómicamente las opciones, las posibilidades lógicas, no las probabilidades matemáticas, a las que la gente no hace caso, ni tiene por qué tampoco. Con ese temor, la gente, con el temor a la muerte, la gente es dominada. Pero el temor a la muerte, y ahí es donde tenemos que hablar más en serio, digo, ¿no? Más profundo, algo menos evidente que los números, quiero decir, o que las lógicas subyacentes. El temor a la muerte es ciertamente una novedad de la modernidad. Hay un memento mori, había un memento mori en la Edad Media. Los cartujos, que son una orden monacal medieval, originaria de Francia, muy difundida en España, tienen un saludo que hacen cuando pasa el menor, el saludo al mayor, de expresión de clausura, hablan nada, lo mínimo necesario, y el saludo es, morir debemos. Y el otro responde, con fórmula también, ya lo sabemos. Morir debemos, ya lo sabemos. O sea, la presencia de la muerte, de la finitud, la conciencia de la propia finitud, que puede ocurrir en cualquier momento, digamos, más allá de la lógica de la edad y del estado de salud físico, ¿no? Ya estaba recordando el otro día la noticia esta de cuando se cae un caniche en un 10º piso y mata a 3 personas. Una a la que le cae el caniche en la cabeza se murió, otro tipo al que le da un infarto cuando ve la cosa, y otro que lo pisa al colectivo, porque el colectivo cuando ve la escena hace chabatata y pisa a un tipo, ¿no? Entonces, más allá de la lógica de la edad, de la lógica del estado de salud, la muerte puede ocurrir en cualquier momento, uno debería estar preparado para eso, ¿no? Somos seres para la muerte, vivimos vamos, ese es nuestro destino inexorable, que nos iguala a todos, y esa conciencia estaba presente. El memento mori era un saludo, recuerda que morirás. O sea, viví conforme a eso, ¿no? O sea, entonces, este temor a la muerte, yo no lo entiendo tanto. Esto de que la gente por vivir, ¿no? Por seguir viva, mirá que soy psicólogo, y la gente puede decir, van a hablar los psicoanalistas, pulsión de vida, pulsión de muerte y otras sandeces, pero vamos a hablar claro. La falta de vida espiritual hace que la gente se aferre a esto que es lo único, que cree que es lo único que tiene, que acepta al menos, que es lo único que tiene. Entonces, esa posibilidad de dominación se hace mucho más viable en esa filosofía generalizada, ¿no? ¿Desde cuándo morir es tan grave?
Fíjate lo que estoy diciendo. O sea, morir, sí, es lo más grave que te puede pasar médicamente hablando, clínicamente hablando. Pero no históricamente hablando. ¿Quién soy yo? Claro. ¿Cuánta gente se entera si yo me muero hoy? Se van a enterar 50, pues si me muero acá se van a enterar mucha gente que te está viendo. Pero si yo me muriera esta tarde, se van a enterar 50 personas. 5 me van a llorar amarga y sinceramente. Agrandando el círculo a 10 o 15, me van a llorar, sí, sinceramente, digamos. Agrandando el círculo a 20, 25, 30 personas, se van a lamentar sinceramente. Agrandándolo a 30, 35, van a decir, ¿cómo? Se van a mostrar sorprendidos. Y cuando lo agrandás a 50, van a decir, ¿cuál? El gordito, aquel psicólogo, el que tiene los 4 caniches. Ah, ¿qué le pasó? Che, ¿qué tomamos? Dale. Y ya está. ¿Me explico? No es tan importante, ¿no? Entonces, aferrarse a la vida de esa manera puede ser importante para mi hijita, puede ser importante para mi hijo, para los allegados en algún sentido, pero no imprescindible, ¿no? O sea, pero esa falta ¿te acordás lo que decía Santa Teresa, que lo hablábamos hace un ratito? El vivo sin vivir en mí. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Ahora vos imagínate esto. A una persona que te dice, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero, me muero de las ganas de morirme, ¿con qué la corres? Contame. ¿Con qué la amenazas? ¿Con qué la asustas? ¿Por qué no me vienes a asustarme a mí? Con el coronavirus, con un arma en la frente, ¿por qué no me asustas a mí? A ver cuánto me asusto. Bien, entonces, la desacralización de la vida cotidiana, la pérdida de espiritualidad, lo que termina siendo es que vos sos un tipo tremendamente vulnerable a partir del miedo. La gente está asustada porque no tiene vida espiritual, porque vive sin sentido de propósito, vive una vida de porquería. Me haces poner un barbijo, me haces alejarme de mis relaciones sociales, me haces pasarle galletitas por debajo de la puerta a mi vieja para no contagiarla. ¿De qué estás hablando? Me haces no abrazarme con mis amigos, me haces hablar con el codo, me haces aceptar estupideces, ¿no? Números falsos, incongruencias absolutas. ¿Por qué estoy aceptando todo esto? Es indigno. Pero la dignidad la perdemos ahí, cuando desacralizamos la vida cotidiana, cuando perdemos la espiritualidad, el sentido de propósito, cuando dejamos de entender que somos importantes para alguien. Es un instrumento de dominación la desacralización de la vida cotidiana. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Que también destruye el concepto de patria, muy adecuadamente, muy convenientemente a los planes globalistas que quieren destruir las nacionalidades, ¿no? Las naciones como entidad política y las nacionalidades como obstáculos, digamos, sociológicos o social a sus objetivos. Ese propósito, el nacionalismo también, ¿no? Esa pérdida del sentido nacional, de pertenencia, cosas por las que uno daría la vida. Ahora la vida uno no lo da por nada. Hablando con mi hijo está por cumplir 14 años. Yo le contaba, miramos la vida de gente conocida, y le digo, decime en qué se diferencia la vida de fulano de la vida de una rata. Se compra casas, sí, las ratas también. Tienen crías, tienen hijos, las ratas también. Se protegen del frío, las ratas también. La rata hace todo eso. La rata come, la rata se busca una guarida, la rata tiene crías, busca aparearse, la rata se protege del frío, busca lo mejor para las crías, busca cuidarlas, por instinto, por lo que fuere. Lo hace. ¿Qué te hace a vos distinto a una rata? ¿La sofisticación? ¿La complejidad con la que haces todo eso? No, eso te hace una rata compleja. Una rata sofisticada. O sea, la ratez, digamos, se trasciende cuando empezás a entender el mundo en el que vivís. La conciencia, claro. Cuando la usás para entender el mundo en el que vivís. ¿Sí? Cuando entendés las relaciones, cuando entendés el devenir de la historia, cuando te podés situar en ese mundo, cuando trazás los ejes cartesianos que te permiten decir el valor de tu posición, ¿no? y tu propósito. Allí es. Entonces, la gente que no puede hacer eso, que no quiere hacer eso, que no puede hacer eso, tiene una vida que realmente es de ganapanes, pocos o muchos, ¿no? Les decía a mi hijo, escuchá las conversaciones que tienen. Si no las tuvieran, estuvieran todos callados en este momento en la mesa. ¿Cambia algo? No. Hablan de viajes, hablan de alguna cuestión de televisión, alguna cuestión de deporte. ¿Cambia algo? No. Entonces hay que volver a Diógenes, ¿no? Que andaba con una lámpara encendida, una lámpara de aceite encendida por el ágora,
Y claro, de día lo hacía el tipo. Entonces la gente le preguntaba, Diógenes, ¿qué haces? ¿No? Y le decía, busca un hombre, decía Diógenes, busca un hombre. Alguien que sea digno de ser llamado hombre, ¿no? Que no tenga una vida de rata. Entonces, cuando uno tiene una vida de rata, lo tratan como una rata. Y uno acepta el trato de rata. Nosotros estamos a, qué sé yo, 18.000, 20.000 kilómetros de China, tenemos casi 90.000 muertos. Taiwán está a 120, que es una isla que está a 120 kilómetros de China, tiene contactos diarios por la cantidad de compromisos comerciales que tienen. Los vuelos no se interrumpieron nunca y Taiwán tiene 11 muertos. Está a 120 kilómetros, tiene 11 muertos, nosotros estamos a 20.000 y tenemos 88.000, casi 90.000 muertos. Al sentido común le choca eso, ¿me explico? Bueno, al sentido común le choca que hay una sola Organización Mundial para la Salud y hay un solo patógeno atacando simultáneamente a varios países, todos los cuales son miembros de la ONU, ¿no? Digamos, la Organización Mundial de la Salud depende de la ONU. ¿Qué esperaría uno ahí? ¿Qué nos dice el sentido común? Hay una Organización Mundial para la Salud que está informada por los mejores especialistas de todo el mundo, ¿no? Que recibe información de los centros, de los principales centros de todo el mundo, e inclusive de organizaciones oficiales, ¿no? Como los ministerios, el nuestro inclusive. Entonces, ¿qué hubiera esperado uno? Una sola Organización Mundial para la Salud, un patógeno, un solo patógeno, el mismo, atacando a todo el mundo a la vez, una respuesta unificada, sensata, estudiada. ¿Qué encontramos? Cada país hace la que se le canta. ¿El sentido común a qué te lleva? Te lleva a decir, bueno, si lograron inducir una pandemia, la convicción de una pandemia trágica a nivel global, sin sobremuerte, ¿no? Con la utilización coordinada de los medios de comunicación y las autoridades locales, si disponen de semejante aparato, no es para lograr un objetivo pequeño. No era una jodita para Tinelli, ¿me explico? Usar barbijo y encerrarnos y dejar los chicos en casa durante un año, 7 meses o lo que fuere. No era una bromita, no era ese el objetivo. El objetivo tiene que ser más grande. Y el objetivo no está a la vista. ¿Qué es lo peor que podríamos llegar a vivir? Hambre. Lo que está claro es que va a sobrar gente. Mucha gente. Y mucha gente al pedo es peligrosa. Mucha gente suelta y disconforme es peligrosa. Entonces, creo que pensar en una maniobra de despoblación no es descabellado. Y cuando uno piensa en una maniobra de despoblación, tiene que pensar, ¿cuánta gente? Mucha, mucha. Si es no te puedo decir el número, algunos hablan del 80%, me parece una tonelada, una barbaridad. Puede ser menos, pero igual es mucha. ¿Cómo se deshace uno de mucha gente a la vez? ¿Con guerras? No. Las guerras son para negocio. Las guerras son para vender armas, las guerras son para los bancos que financian la compra de armas por los estados, las guerras son para quedarse con los recursos o el mercado del país invadido y con el negocio de la reconstrucción. Matar gente no es negocio. ¿Qué nos quedan? Las pandemias. ¿Quién limita las pandemias? ¿Cómo? Pandemias autolimitadas no parecen ser eficaces. ¿Cómo hacemos con una pandemia para que no trascienda y no llegue a la élite? Porque la élite puede estar en su Valhalla, pero tiene sirvientes, tiene intercambios con el exterior. Si se descontrola y llega, entonces la pandemia tampoco. Si no es la guerra, no es la pandemia, ¿qué nos queda? El hambre. Si se cortan las cadenas de suministro, hay que entender esto, las ciudades son grandes trampas, ¿no? Nosotros vivimos en una ciudad y salvo el agua que llega por la canilla, todo el resto de lo que es esencial para nuestra vida viaja por camiones, que tienen una logística que está diseñada y conducida por sistemas. Y utilizan energía, telecomunicaciones y energía. Si eso se corta, ¿qué pasa con los suministros? El sátrapa que nos gobernó antes toma una deuda impagable. El sátrapa que nos gobierna ahora la negocia. Y en medio de la negociación sufre la presión de que le digan, tenés que hacer esto, esto y esto. Pero si hago esto, el país se hunde. Pero si no haces eso, yo te desfinancio, vos te vas en helicóptero a las 2 semanas. Y el que viene atrás lo hace. Claro. Esa es la manera en que nos están gobernando. El líder absoluto, el humano que Jesús, que es además Dios, nos ha dicho que somos uno. Y de predicar el evangelio a todas las criaturas, ¿no? Nos igualó allí. Pero Él nos dice que hay una sola naturaleza humana, ¿eh? Vos y yo que creemos en Él, afirmamos que hay una sola naturaleza humana porque nos lo dice Dios. Y yo estoy seguro de que hay gente comandando todo esto que no te ve a vos como una persona, ¿eh? Ni a mí como una persona. Somos como las hormigas. Y cuando vos tenés hormigas en un jardín, las dejás crecer porque cumplen alguna función. Airean la tierra con sus hormigueros,
contienen otras plagas por competencia, pero si las hormigas empiezan a ser demasiadas o se te van por lugares que vos no querés, ¿qué haces? Las matás a pisotones y sin remordimiento. Es esa la forma en que se hacen las guerras, ¿eh? Bueno, así es como se percibe y se proyecta el hombre al futuro, ¿no? Es una hormiga que hay que eliminar. Siempre se ya ve es así. demasiado. Las élites de hecho, siempre lo nos están vieron diciendo, así. ¿no? Somos Claro, muchos, claro, somos muchos, la superpoblación. Esto es una cosa La tan plaga loca. humana. La plaga humana. Bueno, eso es lo que nos tiene que dar para pensar. Y volver de vuelta, obviamente, a Dios, porque es la fuente de toda razón y justicia, aparte es la esencia del destino. Como bien decía Claudio, somos transitorios acá y siempre hemos pensado en otra cosa, en el más allá, y somos, ¿no es cierto? Como bien decías, sobre el hombre no debe estar, espérate, dijiste una frase, Santa De Teresa. Ávila, si vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Con eso cerramos. Porque si no entendemos eso, no entendemos nada. Y empecemos a despertar porque nos quieren llevar puestos. Y esa frase de Santa Teresita es tan importante para tenerla encarnada en la cabeza y en el corazón. Os espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la hora primero. Gracias.